Qué gusto es estar reunidos nuevamente. Gracias a Dios por el culto de esta mañana y gracias por cada uno de los que se conectaron para seguir la transmisión de la palabra de Dios. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso y damos gracias que nos permite, nos da una oportunidad más para servirle. Y realmente eso es lo que queremos en nuestro corazón, seguir sirviendo al Señor hasta que Él nos llame. Esta tarde quiero compartir con ustedes un pasaje muy conocido y muy cuestionado, porque siempre que lo leemos, la tendencia del ser humano es decir, ¿por qué lo negó? Pero realmente tenemos que profundizar un poco más en qué pasaba en ese momento y realmente qué cosas buenas salieron allí. Era un hombre que siguió a Jesús durante 3 años y medio. Este hombre hizo declaraciones importantes de confesión sobre la identidad del Señor. Y sin embargo, casi al final, mintió y negó a Jesús. Esto le ayudaría a él mismo a conocer las partes débiles de su carácter para poder afrontar pruebas más fuertes al final. Y noten que al final él tuvo que morir crucificado con la cabeza hacia abajo. Pero también nos enseña a nosotros que todos nosotros somos capaces de mentir también. Y que también tenemos áreas de nuestro carácter que tenemos que identificar y mejorar. Por eso el título de esta enseñanza es Cuidado, tú también puedes negar al Señor. Todos tenemos debilidades y todos tenemos un Pedro escondido por dentro. No lo juzgue, porque usted no ha vivido lo que él vivió. Más bien, permítase a usted mismo identificar esas áreas de su carácter que aún están mal ante los ojos de Cristo y corríjalas. Esto es importante. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por la oportunidad de servirte. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos que están conectados y por cada uno de los que quizás no conocemos, pero que también están siguiendo esta transmisión en esta tarde. Damos gracias a Dios por eso. Y le pedimos al Señor que nos bendiga a todos y que nos permita escudriñar a través de estas enseñanzas para que podamos entender e identificar aquellas áreas de nuestro carácter que tenemos que mejorar. Porque todos somos capaces de mentir también. Pero tenemos que corregirnos. Cristo nos conoce a todos. Conoce cada detalle de nuestras vidas. Él sabe que tiene usted por dentro y que tengo yo por dentro. Señor, permítenos corregir las cosas malas. Te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Como decíamos, hermanos, este pasaje normalmente nos llama la atención cuando vemos que Pedro negó al Señor. Pero no nos llama la atención muchas veces las circunstancias que estaba viviendo Pedro en ese momento. Ni nos llama la atención tampoco que era necesario
porque Cristo ya lo había dicho, para que el mismo Pedro pudiese identificar esas áreas que tenía que corregir para afrontar pruebas más serias después. Por eso es importante que veamos un poquito primero quién era el apóstol Pedro. Cosas que había hecho desde que él fue llamado siendo un pescador y fue llamado a seguir a Cristo. Veamos algunas cosas que él hizo, algunas declaraciones importantes que él hizo. Mire conmigo, Marcos 8, 27 al 30. Marcos 8, 27 al 30. Dice la palabra de Dios allí. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndole, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Interesante pasaje, corto e interesante. Jesús en este pasaje consultó a sus discípulos sobre qué decían la gente, quién decía la gente que él era. Y ya ven que unos decían que era Elías, otros Juan el Bautista, otros un profeta. Pero ahora Jesús quería saber, ¿quién decís que soy? Y le pregunta directamente a ellos. Pero lo importante que quiero que veamos en este momento fue la respuesta de Pedro. Una respuesta impactante e importante. Pedro responde, tú eres el Cristo. Es importante. Este nombre se refiere a Jesús el Mesías. En Mateo 16, 16, si no lo busque, allí dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en Lucas 9, 20 dice, el Cristo de Dios. Esta confesión de Pedro está estrechamente relacionada con el Hijo del Hombre, que confirma su significado mesiánico. Dice allí que desde entonces Jesús habló abiertamente de su muerte y su resurrección. Pedro es el primero que da esta declaración. Tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Esa era la personalidad de Pedro. Tenía muy claro quién era su Señor. Y estaba declarando la identidad del Señor Jesús abiertamente. Ese era Pedro. Miren conmigo ahora Juan 6, 67 al 69. Juan 6, 67 al 69. Dice la palabra de Dios allí. Voy a leer desde el 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo he llevado a estos pasajes, hermanos, para que entendamos quién era Pedro. Muchos de estos seguidores que andaban con Jesús, después que Jesús había declarado que él era el pan de vida, dijeron que estas palabras eran duras y ya no querían seguir con Jesús. Le abandonaron. Y por eso Jesús le pregunta,
si ellos también querían dejarlo. Pero inmediatamente Pedro, como siempre, era el que salía adelante y respondió: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro, en su estilo, respondió por todos nosotros: no hay otro camino. ¿A quién vamos a ir? ¿A quién iremos sino a Jesús? Porque Jesús tiene palabras de vida eterna. Queremos destacar en estos pasajes que el apóstol Pedro fue un hombre que confesó al Señor varias veces, pero sin embargo seguía siendo un hombre con fallas como cualquiera de nosotros. Esto nos lleva a entender un poco que muchos de nosotros a veces nos jactamos de que somos muy espirituales o que andamos bien con el Señor porque hemos confesado al Señor como nuestro Salvador personal. Gloria a Dios por eso. Pedro lo confesó varias veces. Hizo declaraciones importantes y aún así falló. También nosotros podríamos fallar, hermano. También nosotros somos susceptibles a fallar, como falló Pedro. En nuestra humanidad tenemos cosas, en nuestra vida y en nuestro carácter, que tenemos que corregir. Tenemos debilidades como las tenía Pedro. Así que no lo juzguen ni lo cuestionen, sino mírese a usted mismo y descubra el Pedro que hay por dentro de usted. No se jacte de que usted está bien, porque hay cosas que todos aún podemos mejorar. El que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la palabra de Dios. Así que importante, hermano, cuando vemos la trayectoria de Pedro, nos damos cuenta que aún un hombre que andaba tan cerca de Jesús, dentro de su carácter, tenía áreas débiles que tenía que mejorar. Igual nosotros, hermanos. Mientras andemos en esta humanidad, vamos a tener que estar corrigiendo situaciones de nuestro carácter para estar bien con el Señor. Jesús conocía perfectamente a Pedro, así como lo conoce a usted y a mí. El Señor conoce cada detalle de nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestro modo de actuar, nuestro carácter. Y Él sabe que usted y yo podemos fallar también. Por eso Él le anticipó a Pedro, porque conocía a Pedro, que Pedro también iba a fallar. Mire Lucas 22, del 31 al 34. Lucas 22, del 31 al 34. Dice la palabra de Dios allí. Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Qué interesante. Dice aquí que Satanás pidió a Pedro para zarandearlo. Hermanos,
Hasta Cristo fue zarandeado por Satanás. ¿Recuerda? Allá en el desierto. Mateo 4, del 1 al 10. Satanás quiso zarandear a Pedro como si fuese trigo. Pero Jesús, dice aquí, aseguró a Pedro que su fe, a pesar de que flaqueara, no sería destruida, sino que se renovaría hasta convertirse en un gran líder de la iglesia. Jesús anuncia que Pedro lo negaría, pero a pesar de esto, aún así, Pedro insiste y dice que está dispuesto hasta morir o ir a la cárcel por el Señor. Pedro se creyó lo que decía, creyó cada palabra de las que decía, solo que no se conocía a sí mismo interiormente. Él pensaba que no fallaría. Él pensaba que era lo suficientemente fuerte y firme para no fallarle al Señor. Que nos sirva esto de enseñanza. Muchos de nosotros no nos damos cuenta cuán débiles somos. No nos damos cuenta de las flaquezas nuestras. Y no nos damos cuenta de nuestro carácter interior y que estamos sujetos a fallar. Muchas veces se oye a un cristiano maduro decir, yo estoy firme, yo conozco mis convicciones. Pero déjame decirte, hermano, Pedro pensaba que no iba a fallar. Y así se lo dijo al mismo Señor. Estoy dispuesto hasta morir, pero no voy a negarte. Esta es una lección para todos nosotros, hermanos. Pero pensó que él nunca podría llegar a negar al Señor. Pero sí lo hizo en el transcurso de la misma noche. Así que, hermanos, el Señor lo conoce a usted y me conoce a mí. Y sabe que cada uno de nosotros es capaz de fallarle. Dentro de nuestra humanidad, nosotros tenemos áreas de nuestras vidas que tenemos que corregir. El sentirnos suficientemente firmes como se sintió Pedro aquí es un error, hermano. Hermano, es importante que cada uno de nosotros reconozca nuestras debilidades y no se sienta suficientemente firme para decir que usted o no va a mentir, o no va a fallar, o a mí no me pasa eso. ¿Por qué Pedro lo negó? Hermano, cuidado que al primer zarandeo usted también falla. Y así estamos sujetos a ser zarandeados también, hermano. Pedro fue zarandeado. El Señor Jesucristo fue zarandeado. David fue zarandeado. ¿Y cuántos más en la Biblia? Así que no se sienta usted tan seguro. Y mejor sería que busque más de la palabra de Dios y que se acerque más a Cristo para que esté firme cuando llegue el día malo, como dice allá en Efesios capítulo 6. Porque la lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Tenga cuidado con esto, hermano. Y esto nos lleva al pasaje donde Pedro negó al Señor. Y ese pasaje que muchos en sus enseñanzas lo titulan la negación de Pedro.
Yo quiero titularlo en esta noche: todo hombre es mentiroso. Todo hombre es capaz de mentir. Mire, Marcos 14, 66 al 72. Marcos 14, 66 al 72. Pasaje muy conocido por todos nosotros. Dice la palabra de Dios así: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dice. Y salió a la entrada y cantó el gallo. ¿Recuerdan lo que le había hecho Jesús? Dice el 69, y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir, noten, y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Por eso queríamos ver los pasajes anteriores. Pedro era un líder. Había hecho afirmaciones importantes sobre la identidad de Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a quien iremos. Tú tienes palabras de vida eterna. Caminó con Jesús sobre el mar. Pero ese mismo hombre ahora niega la identidad de aquel a quien había confesado. Lo está negando. Él mismo. A lo mejor usted me dirá: yo soy salvo y estoy firme. Pedro había confesado a Cristo varias veces y aún así falló. Mejor será que busquemos más de Cristo y que nos acerquemos más a Él por medio de su palabra, porque todos estamos sujetos a fallar. Había jurado que daría la vida si fuera necesario por Cristo, pero ahora en la misma noche lo niega. Y no estoy cuestionando a Pedro. Quiero que usted y yo saquemos el Pedro que llevamos por dentro, porque todos somos capaces de fallar. No se jacte. Pedro negó al Señor. Nosotros también con nuestra actitud constantemente negamos al Señor. No, hermano, yo no niego al Señor. ¿De dónde usted está inventando eso? Mentimos y negamos al Señor con nuestra actitud. Cuando usted busca excusas para no ir a la iglesia, está mintiendo y negando al Señor. Cuando usted no quiere hablarle de Cristo a otras personas, está negando al Señor. Cuando usted no lee la Biblia como debería, está negando al Señor. Cuando usted llega a la iglesia el domingo en la mañana y dice: yo no vine el miércoles porque estaba haciendo la tarea con mi hijo. ¿Por qué no la hizo el martes? Mentimos y negamos al Señor. Aunque no hayamos pasado lo que pasó Pedro, con nuestra actitud también negamos al Señor. Y el que diga que no, está mintiendo. En este pasaje
Pero fue sorprendido por una mujer, por una criada. Él estaba en el mismo patio del sacerdote. Él no esperaba un ataque así de una mujer. A veces nosotros, cuando somos sorprendidos, no sabemos qué responder. Por eso la palabra de Dios dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando somos sorprendidos, hermanos, no sabemos qué responder. Cuando alguien le hace una pregunta de Cristo y usted no tiene la respuesta, usted puede ser sorprendido. Y si dice que no sabe, usted está negando a Cristo. En el versículo 68 allí, dice la palabra de Dios: mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dice. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Pedro negó a Jesús por primera vez, diciendo: no lo conozco, no sé lo que dices. A lo mejor dijo: no conozco a ese hombre con quien caminé sobre el mar, no sé quién es. No conozco a ese hombre que curó a mi suegra, yo no sé quién es él. Pedro no conocía hasta ese momento lo que era él interiormente. No conocía cómo reaccionaría ante una prueba como esta. Y eso nos puede pasar a nosotros. Lo que sale de adentro de nosotros es lo que somos. Es nuestra verdadera identidad. ¿Recuerdan el iceberg? Solo se le ve la puntita afuera, pero debajo de esa línea en el mar hay un cuerpo, un témpano de hielo enorme. Y así muchas veces son nuestras vidas. Solo nos conocen exteriormente lo de arriba, pero hay muchas cosas en nuestro interior que no se conocen y ni aún nosotros las conocemos. Por eso son necesarias las pruebas. Y aquí dice que Pedro estaba en el patio y cuando la criada esta lo atacó, dice que él negó y se trasladó del patio a la entrada. Nosotros también hacemos lo mismo. A veces pensamos evadir problemas en vez de enfrentarlos. Pero lo que hacemos es llevarnos el problema a otro lado. Así hay personas que están en una iglesia y con cualquier cosita se van de la iglesia. Lo que no se dan cuenta es que se van de la iglesia con el problema a otra iglesia. O se salen de la iglesia y no se dan cuenta que se salieron de la iglesia y se llevaron su problema a su casa. Pero aquí se movió. Como quien dice: acá no me encuentra esta criada. Pero se llevó el problema. No enfrentó el problema. Y tenemos que aprender a enfrentar los problemas de una vez, hermano. Pero se llevó el problema. Mintió, negó al Señor, el gallo cantó y él no pasó la primera prueba. Cristo le había dicho que le iba a probar 3 veces. Pero Pedro la primera ya no la pasó. No corrigió su falla y ahora se enfrenta a la segunda prueba. Cuidado, nos puede pasar igual, hermano. Cuando usted tenga una prueba y se da cuenta de las fallas, corríjalas. Póngase a cuentas con el Señor. A veces nosotros fallamos y no hacemos nada para corregir nuestras debilidades. Y por eso tenemos que enfrentar más pruebas hasta que nos demos cuenta que no andamos bien con el Señor. Estos hechos, paso a paso, nos demuestran que lo que pasó fue Pedro, lo podemos pasar nosotros. Y que como falló Pedro, nosotros también podemos fallar. Versículo 69, miren lo que dice allí. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. La criada simplemente lo siguió. Ahora ve a Pedro en la entrada e involucró a otras personas. Primero la criada lo enfrentó solos. Ahora esta mujer
involucra a otras personas y le dice, este es uno de ellos. Y Pedro volvió a mentir, negando al Señor. Quizás usted dirá, pero yo no he negado al Señor. No debemos juzgar. Nosotros no hemos estado en una posición, en esa posición en que Pedro estuvo en ese momento. Pero aún así, no estando en esa posición, con nuestra actitud, también negamos al Señor y mentimos. ¿Saben por qué mentimos también, hermano? La palabra de Dios dice que todo hombre es mentiroso. Así que no juzga Pedro. Mire, Salmo 116, 11. Salmo 116, 11. Dice la palabra de Dios allí. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Ahora mire Romanos capítulo 3 y Romanos 3, versículo 4. Voy a ver desde el 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho alguna nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre, ¿qué hermano? Y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tu palabra y verás cuando fueres juzgado. Lo que le está pasando a Pedro aquí, negó al Señor mintiendo, también somos nosotros capaces de hacerlo. Todos somos capaces de mentir, de una u otra forma. Y el que me dice que no, es mentiroso. Miren el versículo 70. Marcos 14, 70. Dice la palabra de Dios aquí, pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Seguro eres de ellos, le dicen. Primero la criada confrontó a Pedro solo, luego ante otras personas y ahora todos. Pero ya estaba al descubierto. La prueba tenía que continuar. Jesucristo lo había dicho. Ahora estaban en la tercera fase de la prueba. Cristo ya lo había anunciado y Pedro volvió a fallar. Ya lo habían descubierto, pero él seguía negando al Señor. Mintió y comprobó lo que acabamos de leer en el Salmo 116, 11 y en Romanos 3, 4 y 5. Dice aquí que Pedro comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre, y el gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó lo que le había dicho Jesús, dice, y lloró. Entonces comenzó a maldecir y a jurar, dice 71, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. En Lucas 22, 61 nos dice un poquito más el pasaje paralelo en Lucas 22, 61. Miren lo que nos dice allí. Lucas 22, 61. Dice la palabra de Dios. Entonces vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que había dicho, antes que el gallo cante me negará 3 veces. Y Pedro salió afuera, dice aquí, salió fuera llorando amargamente. A mí me impresiona, hermano,
Vuelto el Señor miró a Pedro y éste se acordó de las palabras de Jesús y salió y lloró amargamente. Yo no sé si usted está como yo en este momento, hermano, imaginándose esa mirada de Jesús. Recuerdan que a Jesús lo estaba interrogando allí mismo también. Pero Jesús no falló. Jesús siguió en la voluntad de Dios, en su plan de entregar su vida por nosotros. Pero Pedro, en su humanidad, falló. Una comparación. La divinidad con la humanidad del hombre. Dios es fiel, inmutable hasta el final. El hombre es infiel y susceptible a fallar. Y eso somos nosotros, hermanos. Esto es lo que quiero que entendamos en esta clase, en esta enseñanza, perdón. Que nosotros, así como Pedro falló, somos susceptibles a fallar y a negar al Señor también con nuestra actitud. A pesar de tener las escrituras ahora. Pero yo me quedo pensando profundamente en esto de que él vuelto miraba a Pedro. ¿Qué le diría Jesús con la mirada a Pedro? Pero dije, me negaste. Te lo advertí. No eres tan fiel como decías. No estabas tan firme como decías. No eres tan valiente como tú me decías. Has fallado. Eso me compunge, hermanos. Cada vez que nosotros, y téngalo muy en cuenta, mi hermana, cada vez que nosotros le fallamos al Señor, recuerda la mirada de Jesucristo directamente hacia ti. Cada vez que nosotros con la actitud mentimos y no hacemos las cosas como dice Él en su palabra, nos negamos a ir a los cultos, nos negamos a leer la Biblia, nos negamos a asistir a las actividades, nos negamos a hablar de Cristo, nos negamos a entregar un tratado, le estamos negando a Él. Y acuérdate que Él te está mirando también. Yo no puedo imaginarme la mirada de Cristo en ese momento. Nos está mirando ahora mismo y un día nos va a mirar cara a cara también y nos va a decir, te lo dije, no estabas tan firme, me negaste, no eras tan valiente como tú decías, no eras tan espiritual como tú lo pregonabas, porque me fallaste en esto y me negaste también. No juzgues a Pedro. Quizás allá le vamos a decir a Pedro, perdónanos, Pedro, porque me di cuenta en este pasaje que yo también podía fallar. Pedro pudo ver la verdad y la fidelidad del Señor en medio de estas cosas, pero también pudo ver que no era tan fiel, no era tan valiente como él creía, y que habían áreas de su carácter que tenía que mejorar. Yo también espero, mi hermano, que con esta enseñanza también todos nosotros entendamos que Cristo es fiel hasta el final, pero que nosotros, igual que Pedro, tenemos áreas en nuestras vidas que tenemos que mejorar. Si verdaderamente queremos ser buenos cristianos, tenemos que corregirnos. Si verdaderamente queremos ser fieles al Señor, tenemos que mejorar nuestro carácter y nuestra forma de vivir. Nosotros tenemos que aprender que todos, pero todos tenemos áreas en nuestra vida que tenemos que mejorar y que las pruebas son necesarias. Por eso las pruebas a veces, pero que muchas veces no las entendemos y no las deseamos, pero son necesarias para que nosotros nos corrijamos esas áreas que tenemos débiles.
Tenemos que descubrir lo que realmente llevamos por dentro, hermano. Tenemos que comenzar a trabajar en ver qué tenemos por debajo del mar, en ese témpano de hielo que somos nosotros. Porque nada más mostramos la punta, la cara, pero el cuerpo que está escondido está lleno de impurezas. Aprendamos de esto, hermano. Pedro creía que era lo suficientemente fuerte. Creía que no podía fallarle al Señor, pero falló. Pero aprendió. Aprendió porque después fue el primer apóstol que dijo el primer discurso y muchos creyeron y fue un líder de la iglesia primitiva. Pero finalmente tuvo que enfrentar la muerte, crucificado, cabeza para abajo. Y de esto se trata este pasaje. Tenía que aprender. Como todos nosotros, tenemos que aprender que hay áreas que tenemos que mejorar. Yo le exhorto, hermano. Yo le exhorto en esta noche a que comience a descubrir el Pedro que hay por dentro de usted. Comience a descubrir las falencias y las fallas que hay en su vida y las debilidades. Y se va a dar cuenta que no es tan espiritual como usted pensaba. Así como Pedro creía que nunca le iba a fallar al Señor. Pedro mintió 3 veces, dejando al descubierto el cumplimiento del Salmo 116, 11. Y todo hombre es mentiroso. Todos somos capaces de mentir en algún momento. Y no juzgue a Pedro, porque ninguno de nosotros ha estado en una situación tan difícil como la que vivió Pedro en ese momento. Y le paso a enumerar algunas cosas que sucedían allí. Pedro no había dormido. ¿Recuerdan Getsemaní? Ellos estaban durmiendo allá mientras Cristo oraba porque no habían dormido. No había dormido, número 1. Pedro estaba solo en el patio del sumo sacerdote y era de noche. Estaban interrogando a Jesús en ese momento y también a él. Y además de esto, Pedro fue sorprendido con las preguntas que le hicieron. Como quien dice, Pedro estaba en medio del enemigo. Gracias a Dios que nosotros no hemos estado ni estamos en esa situación como lo vivió Pedro, por lo cual mintió y negó al Señor. Pero tratemos, hermano, tratemos de sacar a ese Pedro que llevamos todos por dentro. Descubramos las áreas de nuestro carácter que tenemos que corregir. Nosotros mentimos en diferentes formas también, por menos causas. Y no me diga que usted no miente, porque de una vez le voy a decir que usted es un mentiroso. Miren unas formas fáciles de que cada uno de nosotros miente. Número 1, cuando no vemos las cosas como son, estamos mintiendo. No las queremos ver. Cuando decimos la mitad de la verdad, si usted dice la mitad de la verdad, usted está mintiendo. Cuando suprimimos la verdad, ocultamos una parte. Decimos lo que nos conviene y ocultamos la otra parte. Suprimimos la verdad por temor a que sepan cómo somos. Cuando distorsionamos la verdad, sabemos la verdad y la decimos de otra manera que nos conviene. ¿No son estas formas de mentir también, hermano? Todo hombre es mentiroso. No juzgue a Pedro. Pedro mintió y negó al Señor. Nosotros mentimos de diferentes formas. Descubra el Pedro que hay por dentro de usted y trate de corregirse. Quiero terminar con Efesios 4:25. Efesios 4:25. Dice la palabra de Dios. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros
los unos de los otros. No mintamos unos con otros. Recuerde que el padre de la mentira es el diablo. No se deje usar por sus maquinaciones. Busque siempre la verdad. Acérquese más a Cristo. Métase más en la Escritura. Ore. El espíritu es fuerte, pero la carne, la verdad, es débil. Así que, sabiendo que todos tenemos la capacidad de mentir, sería mejor que nos acerquemos más al Señor. El Señor le anticipó a Pedro que lo iba a negar, porque el Señor todo lo conoce y conocía el carácter de Pedro. Asimismo, hermano, el Señor conoce cada uno de sus cabellos. El Señor conoce cada uno de sus pensamientos. El Señor conoce su actitud y su carácter. Él sabe si usted le va a fallar o no. Y Él sabe cuando usted miente. Al Señor nadie le puede mentir. Por eso Cristo se lo anticipó a Pedro. A Él no le podemos mentir. Él nos conoce y sabe las áreas de nuestro carácter que tenemos que mejorar. Las pruebas van a venir. Las pruebas son necesarias. Porque usted tiene que descubrir esa área débil que tiene en su vida para que la corrija. No espere la segunda o la tercera prueba. Si es probado, descubra el Pedro que lleva interiormente y no espere la segunda y la tercera prueba. Que Dios le bendiga.